Al son que me toquen hablo con mi queridísimo y maestro Arturo Reyes Isidoro. Gracias, mi querido Arturo. Ya se siente un poquito más de calor en la ciudad, calor humano y calor político, ¿no? Sí, para quienes no son de Jalapa o no viven en Jalapa, pues deben saber que pasamos unos días mucho frío y siempre, aun cuando estamos acostumbrados, de todos modos, cada que sale el sol o que empieza a hacer calorcito, pues nos sentimos mejor todavía, ¿no? Y dan hasta ganas de agarrar las maracas. O los mezcales, ¿no? Bueno, sí, no, pero sí se puede. El mezcal es más para el frío, según ¿Sí? yo. Y el roncito, una cubita, más para el calorcito. Así es, o un buen vodquita. No estamos incitando a que beban, de ninguna manera. Nada de eso. Oye, mi querido Arturo, temas, digo, pues hay muchos, pero algo que me tiene consternado es verdaderamente la posición de Andrés Manuel López Obrador. Ayer por la noche sacó en sus redes sociales una entrevista que le hizo la periodista Ana Finogenova de Canal Red, que es un canal español. La primera cosa que me resulta, voy a contextualizar en general y después pues me encanta escucharte. Viene un canal español a hacerle una entrevista a modo, totalmente a modo, haz de cuenta que lo escuchas en una mañanera más. Debo de confesar que yo lo tuve que ver en 3 partes porque más de 20 minutos no lo soporto, no tolero. Pero cuando empecé a escucharlo, porque me interesa analizar en qué está pensando el hombre, verdaderamente me resulta patético lo que es capaz de decir. En principio, iniciando la charla, dice que está muy feliz y muy satisfecho de su gobierno. Habla que 35 millones de familias, gracias al crecimiento económico, hoy están perfectamente bien. Que 5 millones han salido en México de la pobreza extrema. Trae unos datos, de verdad que sí son otros datos. Habla también que México ha avanzado impresionantemente en esta transformación y de la puntada más grande que se aventó, primera, cuarta parte del programa, así lo dice tal cual, se están haciendo obras que nadie en el mundo, y lo remarca, está haciendo. Ni China ha llegado a la grandeza del desarrollo y como ejemplo puso el Tren Maya. Es que te lo digo y de verdad se me escalofría el cuerpo de pensar en qué está pensando el hombre, en qué es lo que le está pasando. Dice que hay más empleo en México, pero también dice que gracias al modelo de humanismo que se ha tenido en México es que se ha logrado y que al final del camino todos, incluidos los empresarios, los hombres del campo, están muy contentos y satisfecho con lo que él está. Y por supuesto habla de que la señora Justicia, que es nuestra candidata o futura candidata ya en unos días a la presidencia de la República, la señora Justicia es mucho más inteligente que él, mucho más astuta, y que él ni inglés habla, se mofa de él mismo, y que Claudia sí lo habla y que por eso es superior, no sé, en ese juego perverso que tiene de hacer las cosas. ¿Sabes? Se me hace un hombre cada día más manipulador, más chantajista, y cómo puede jugar con un discurso que solo él, y no lo sé hasta dónde, solo él se cree. Para dejarte que tú charles de este tema, te diré que se desató, por supuesto, en su página, por lo menos en Facebook, que yo fue donde lo vi, es una adulación de un número impresionante de personas en donde lo ponen de verdad como un dios y le dicen que México no será lo mismo sin él, y es en lo único que les doy la razón. Claro que no será lo mismo sin él. Dios nos libre más horas junto a este hombre, de verdad, nunca he sido tan explícito, pero sí estamos enloqueciendo. ¿Cómo se llama la entrevistadora? Ina Afinogenova. En efecto,
Pues en medios, Dolly Esteves, una periodista mexicana que tiene un lugar en la sala de prensa de la Casa Blanca, por ejemplo, ella con todo tiempo cuando se enteró, pues dijo que este canal, si bien como tú dices está en España, realmente responde a los intereses de Rusia, de Putin. Entonces, a todos les extrañó además porque fue la primera vez en varios años que hay una entrevista así. En efecto, tenía toda la intención de alabarse. Va con su libro que acaba de publicar. Así es. Y lo que tú dices, dice muchas puntadas. A ver, hay que ser justos, yo creo, ¿no? De que tiene logros, los tiene. Eso es, pero creo que tiene más, pesan más los desaciertos, los errores. Y pues el programa, lo que pasa es que él ya anda en campaña. Aun cuando él se muestra muy optimista y da cifras alegres, como eso de comparar el Tren Maya con los trenes de China, de Japón, a ver, discúlpenme la inmodestia, pero quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por Europa, por una parte de Asia, en otros países del primer mundo desarrollados, pues no nos cuentan. No nos diga, él cuentea a quienes no saben, no han ido. Rápido voy a aprovechar para poner un ejemplo. Uh-huh. A mí me tocó, yo estaba en Europa cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Salinas. Fue cuando estalló incluso lo de la rebelión zapatista. Y como me acuerdo que los medios mexicanos, todos, cuando se firmó, dijeron que ya estábamos en el primer mundo, que íbamos ya a ser súper ricos, que íbamos a nos íbamos a igualar a Canadá y a Estados Unidos. Yo andaba ya de viaje, yo ya tenía muchos días, allá me agarró, y en el viaje, viajé por tierra, de Madrid a Barcelona, y entonces cuando salimos de Madrid, compré los diarios españoles, El País, ABC, los de allá. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando abro uno de los periódicos y voy leyendo que había una discusión entre los legisladores españoles. ¿Saben por qué estaban discutiendo? ¿Saben cuál era el tema que los ocupaba? Que querían una vida digna para los animales de sacrificio para consumo humano. O sea, ¿qué proponían? ¿Qué discutían? ¿Qué decían? Que las vacas que iban a sacrificar debían ser bien alimentadas, estar protegidas por clima artificial, que comieran suficientemente bien leche, etcétera, que tuvieran música para que los animalitos se relajaran, darles una muerte digna. Y yo dije, ya la hay. En México están celebrando que ya estamos en el primer mundo. Estos están discutiendo ese tipo de cosas y nosotros tenemos miles de pobres en nuestras sierras que ni siquiera tienen lo más mínimo que les están proponiendo para esto. Y me di cuenta exactamente de los medios de comunicación de aquel país, en Suiza, etcétera. Vi que el transporte urbano de ellos son verdaderas vitrinas rodantes. Digo, comparado con nuestros camioncitos aquí que a veces están destartalando, que contaminan, que hacen ruido. Y entonces, cuando este señor dice, López Obrador, lo compara, bueno, es que él no ha viajado al extranjero. Sí, no conoce. Claro, es que es verdaderamente patético. Es para mí la palabra escuchar justamente. Pero, a ver, yo la verdad no lo escucho, no lo sigo. Pero sí leo luego las transcripciones de todo lo que dice, se me hace más, escojo lo que quiero. Pero hay una cosa que sí no lo podemos dejar de reconocerle. Tú le llamas manipulador, en efecto lo es. A mí me encuestan, yo soy panelista de Mitofsky, y luego me mandan el cuestionario para que yo dé mi opinión. Y hay una pregunta que nos hacen luego y nos dicen si
consideramos que el presidente comunica bien. Y yo siempre es lo único de toda la encuesta que pongo que está bien, que sí lo hace. Es decir, porque en efecto, él aprendió bien el poder de los medios que tanto critica, de las redes, de la televisión, de la radio, de los medios impresos. Nos critica mucho, pero los utiliza y los utiliza muy bien exactamente para manipular. Y con mucho éxito. No podemos dejar... Creo que es de lo poco que hace bien. Sí, sin lugar a duda, digo, esa parte también, por supuesto, lo reconozco, lo hace perfectamente bien. Y además, el otro día platicábamos justamente con Manuel Huerta fuera del aire y hablábamos, y yo le compartía de este tema, de cómo tiene cada mañana durante todos estos años estructurado, porque además la mañanera es un programa de su gran monólogo en donde tiene risa, pudor, lágrimas, tragedia, anécdotas y su manera de manipular, ¿no? Y ahora que digo eso, fíjate, un tema que me parece, y te lo quería yo preguntar, ¿qué opinión tienes cuando sale a decir que para llevar agua a la Ciudad de México iba a tomar agua de los ríos de Veracruz? En fin, cosas que son completamente descabelladas, ¿no? Es decir, que vaya en la lógica elemental hacer esto o decirlo. ¿Tú lo ves de verdad como un hombre que cree que eso puede ser una solución? ¿O es un acto, de provocación para que todos hablen y para entonces llevar hacia donde él quiere disparates de este tamaño? Yo creo que él, tiene que quedar bien con los habitantes de la Ciudad de México porque es una plaza que van a perder. Claro. 2, él... sin respeto, si bien los recursos naturales del subsuelo mexicano son propiedad de la nación, pues hay división política, se deben de cuidar formas de respetar las autonomías de los estados, de los municipios, pero él se cree dueño de todo México y cree que puede hacer y deshacer. Entonces, en efecto, propuso esta idea de llevar agua de Veracruz y de otros estados aquí. Atinadamente Pepe Yunes salió a enfrentarlo y decirle que de ninguna manera, porque aquí hay muchas ciudades, muchos lugares sin agua para los habitantes, pero sin agua para el campo. Se mueren miles de cabezas de ganado, por ejemplo. Las siembras se ven afectadas. En Hidalgo, después de que Pepe Yunes lo hizo, el gobierno dijo que de ninguna manera lo iba a permitir, porque son ocurrencias luego de él que los hace sin ningunos estudios previos. Es lo primero que se le viene a la mente y quiere quedar bien. Pero esto es, además, nadie reflexionó que esto no es nuevo. En otros gobiernos ya quisieron llevarse el agua de Pánuco a Monterrey. Me acuerdo que en el gobierno de Fidel estuvo muy de moda el tema. Y se opusieron los veracruzanos y no se logró, no se hizo. Pero además, tiene razón Pepe. Primero, el agua para los veracruzanos. Es cierto, hay ríos y hay mucha agua, pues que no se ha tratado para consumo humano, pero no podemos estar dando lo que no tenemos, lo que nos hace falta. Aquí en Jalapa, el alcalde Agüed dice que van a perforar pozos aquí en el castillo, porque pronto vamos a tener serios problemas, ya viene la época de estiaje, vamos a tener invadida la ciudad con protestas. Claro. Ahorita en pleno invierno, cuando no hay tanto calor, tanta sed, hay colonias que se pasan semanas sin tener agua. En su informe hay que ser honestos. Agüed lo alertó, insistió mucho, le dedicó mucho tiempo al tema del agua y advirtió que íbamos a tener serios problemas. No nos vamos a sorprender. Bueno, entonces el presidente quiere solucionar quitándole, ¿cómo dicen? Tapando un hoyo y abriendo otro, ¿no? Claro. Está mal. Está definitivamente mal. Vienen los arranques de campaña. Platicando en algunos otros espacios, decíamos, estos arranques de campaña van a ser un momento que estamos a 9 días de que eso suceda, el 1 de marzo.
van a ser decisivos. Por ahí algunos decían, los primeros 10 días del campaña, 10, 15 días de campaña, van a ser claves, ahora sí que como arrancan los caballos, ¿no? En la presidencial de los 4 candidatos, ¿no? De los 4 candidatos a la presidencia de la República. Oye, son 3 nada más, ¿no? No. Es Maínez, es Claudia y es Xóchitl. ¿Y Andrés Manuel dónde lo dejas? Si ya está en campaña los fines de semana y ya está en campaña todas las mañaneras. Ese hombre está en campaña. Pero otra cosa que, buscando cuáles tú dices que han sido buenas acciones de Andrés Manuel, creo que hay una muy importante que no te has percatado. ¿Cómo ha logrado desde el primer día de su gobierno polarizar, dividir, confrontar cada vez más a la sociedad, entre niveles socioeconómicos, entre sectores? ¿Cómo va a ser esta elección, Arturo? En una situación de verdad en donde hay un choque de intereses, pero incluso en lo más trivial de la sociedad, en lo más sencillo. Son los chairos, los fifís, los estos, los otros. Es decir, se ha encargado esos mensajes de odio que el presidente y hoy Claudia expresan. De verdad es increíble, ¿no? Sí. Ellos no se ponen a pensar. Tanto el presidente como la señora Sheinbaum, por ejemplo, tratan de hipócritas a los miles y miles de personas que salieron a marchar el domingo por la democracia. Ofenden. Dice, ahí van mal, ellos no se dan cuenta que están lastimando, que están, lo que tú dices, ayudando a abrir más la brecha entre un grupo de mexicanos y otros. Pero yo opino esto. Ya no, esta elección va a ser igual a la de 2018, que nunca las campañas son iguales una a la otra, los procesos electorales. Si ellos alcanzaron hace 6 años 30 millones, ya no los van a lograr. Es decir, lo que nos demostró el domingo con las marchas fue que hay una enorme masa de mexicanos que van a ir a votar en contra, que están en contra. Muchos de ellos decepcionados, porque votaron hace 6 años por Morena y sus candidatos, por el propio presidente. Hoy ya no. Entonces, sí, no cuidan esos aspectos, y yo soy de los que digo que no está todavía definido el resultado de la elección, ni la presidencia, ni para la gubernatura de Veracruz. Creo que incluso en Veracruz todavía hay más riesgo que a nivel nacional. La lectura que yo veo y siento es justamente esa. Mira, hay un dato muy interesante. ¿Y cuál es? Desde hace un par de días, viene de atrás, pero hace un par de días ya hizo explosión. Si la candidata Claudia tiene hoy la certeza y la seguridad con sus encuestas tramposas, en fin, que ya hicieron un método de incidir en las personas dando números de ya ganamos, hoy se preocupa por un tema de redes sociales, por un tema de quién tiene más likes, quién tiene más interacciones. Seamos serios, Arturo, seamos serios. Ahora está en una guerra de likes en este rollo, que por supuesto son indicativos. Digo, Facebook, Twitter, Instagram, todas las plataformas no son vaciladas, o sea, ahí están, que por supuesto se crean bots y todo, en fin, pero ¿por qué se preocupa tanto? Si están tan seguros, si 35 millones de familias en México están felices, si 25 millones de personas salieron y tienen el voto, porque son todas las personas que reciben los beneficios de los diferentes programas, hoy está preocupada por un tema de likes. Sí, es sorprendente
cómo ellos, igual para a nivel nacional que para el Estado, manejan encuestas que, bueno, si ellos se las creen, los resultados, las cifras, los porcentajes, pues ya debieron acostarse a dormir y esperar a que venga la elección, ya la tienen solucionada. Pero vemos sus reacciones exactamente, sus ataques a Xóchitl Gálvez y a todos los de la oposición, lo que nos está diciendo que sí están preocupados. Pero, a ver, ¿cómo minimizan las marchas? Se dieron en más de 100 ciudades del país, en muchas ciudades del extranjero. Fueron más de 100,000 los que estuvieron en la Ciudad de México, no las cifras que ellos quieren manejar. Oye, pero decía Carlos Vargas, nuestro productor acá, que el Zócalo se hacía, como la canción de Cricri, se hacía chiquito, se hacía grandote. Cuando la misma cantidad de personas fueron a las marchas de Andrés Manuel López Obrador en apoyo, reportaban más de 1 millón, creo que, de personas, ¿no? Y ahorita reportan 90,000 personas. Es decir, es verdaderamente el juego del absurdo. ¿Nos creen tontos? No, seguramente ellos deben estar muy preocupados. Cuando vieron eso, se deben de haber preocupado. Uno, porque si esas personas, que seguramente lo van a hacer, van a votar en la Ciudad de México, tienen perdido esa plaza. Claro. Muchos fueron de otros estados, exactamente, pero en los estados vi las imágenes de lugares como Guadalajara, como Monterrey, Jalapa mismo, que hacía un frío espantoso Y lluvia. Pero la gente salió y eso nos está diciendo que están decididos a enfrentar esto. No se quedaron en la cama. Era domingo, estaba el chipichipi, a veces la lluvia, la neblina, el frío espantoso. Y ahí estaba la gente, lo cual nos está diciendo, águase. Y fíjate, en el Zócalo de la Ciudad de México comentábamos, muchos hemos platicado sobre el suceso y la movilización natural y este deseo de la sociedad civil, realmente la sociedad civil no acarreados, de participar en este tipo de actividades. Y hay una cuestión que incluso quisiera retomar algunos puntos del decálogo que se leyó en el Zócalo de la Ciudad de México, que desafortunadamente, pero bueno, es normal, yo esperaría que va a haber algunas marchas más en el transcurso de estos meses. En el discurso de este decálogo, en donde ¿cuál era la esencia de la marcha? Y como datos interesantes, que el presidente no intervenga más en las elecciones, cosa que resulta casi imposible, pero ahora te escuchamos, que los gobernadores no desvíen recursos para las campañas oficiales, ¿no? Y ahí dirías gobernadores, secretarios de despacho, alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Que los medios públicos y privados señalen los programas sociales que son constitucionales. Y algunos más que ahorita vemos, pero ese punto creo que es un punto fundamental. Y como dirían en las mafias, yo creo que están jugando con ese dato a sembrar terror en los adultos mayores, en los jóvenes que tienen estos programas, diciéndoles que una de las pretensiones de la oposición es desaparecer, cuando sabemos perfectamente que es un tema ya constitucional, no es un tema que hoy viene una persona y se le ocurre y la quita y lo pone. Es un tema constitucional y yo creo que en esa dinámica que ellos están utilizando como una herramienta, medios de comunicación, sociedad civil, tenemos que trabajar sobre todo compartiéndoles esta información a las personas pues que no tienen acceso como a toda esta comunicación. No sé qué piensas y analizaremos algunos otros puntos interesantes. Sí, creo que es una responsabilidad exactamente que esto quede muy claro, porque para que la gente tome la decisión, la mejor decisión, pero que esté enterada. Si quieren ir a votar por los candidatos de Morena, bien hecho. Pero si están mal informados y creen que en efecto les van a quitar sus programas, pues no hay que permitir ese manipuleo.
Pero, como tú dices, vamos a empezar aquí. Desde un principio, cuando irrumpió en la escena política ya como aspirante a la presidencia, Xóchitl Gálvez desde un principio dijo que no solo estaban bien los programas, sino que había que mejorarlos. Por ejemplo, ella decía, está bien que se le den a los adultos mayores el apoyo, pero no es suficiente, decía ella, hay que darle ese dinerito que les dan, muchos se los gastan en sus medicinas, ahí se les va. Y ella entonces propone no solo darle ese apoyo económico, sino también garantizarles que les surtan sus medicinas. Entonces ella misma lo dijo y además reconoció que gracias a becas ella pudo ilustrarse, educarse, hacer su carrera. O sea, ella misma no está en contra. Pepe Yunes en el caso de Veracruz lo ha dicho. Hay que seguir haciéndolo. A ver, no hay que dejar de reconocer que fue un acierto del presidente. Está bien, lo que está bien hay que reconocerlo. Lo que ya no se vale es que intenten esto manipularlo porque quieren hacer creer que es un apoyo que sale de la bolsa de ellos, cuando sale de nuestro bolsillo. Eso sale de nuestros impuestos. Pero además hay mucho mal manejo. Y eso lo denunció antes de que lamentablemente falleciera el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que había 600,000 supuestos adultos mayores cobrando. Pero que yo sepa, aquí en Veracruz no solo es en ese programa, también en el programa de becas para los jóvenes. Y en fin, hay muchísimas anomalías. Ese dinero, ¿a dónde va a parar? ¿A quién se lo están dando? Claro, sin lugar a duda. Fíjate que a mí me gustaría, Arturo, que pudiéramos de verdad, de una manera responsable, los medios de comunicación, en general todos los medios, las plataformas, impresos, radiofónicos, poder hacer un esfuerzo titánico, nunca antes visto, porque eso también desde la sociedad civil nos toca, a poder motivar a las personas a que salgan a votar. Mira, ahí, para ser completamente imparcial, salgan a votar por quien quiera, es decir, no importa. Lo importante es ejercer este derecho, hacer de este suceso una fiesta y repetirlo hasta el cansancio. De otra manera, no habrá realmente ninguna otra posibilidad, ni en pláticas de café, de cantina, de comidas, de casa, de familia, se va a lograr mover nada. Y de verdad, si al final del camino todos salen a votar y las decisiones sean las que ahora sí que el pueblo mande, pues que el pueblo mande. Se supone que el INE debe realizar una campaña invitando a votar. Lo ha hecho antes, pero no es suficiente. Y creo que en efecto cada ciudadano responsable tiene que hacer labor, empezando por su familia, luego por sus compañeros de trabajo, sus conocidos y todo, para decirles, ve y vota, ejerce tu derecho. Eso en realidad tiene que ser así. Y sí, pues yo creo que cuando vemos las movilizaciones como la del domingo, se da uno cuenta que ya hay mucha gente que se decidió a participar. Y seguramente va a ir a votar y esperamos que lo hagan. Pero en efecto, hasta donde nosotros podamos, hagamos labor. Así es. Eso tenemos que hacer. Yo creo que es importantísimo. Ya para ir despidiendo un poco este tema, y antes de que suceda, quiero aprovechar el momento para agradecer a varias personas por ahí que nos hemos ido encontrando en la calle o que nos mandan WhatsApp y demás. Gracias por vernos, por compartir con nosotros esto que Arturo me hace el gran honor, el gran favor de compartir esta mesa de charlas con él, porque nos motiva mucho que nos digan, que nos ven, que les parece interesante o que no les gusta o que nos pasamos de tueste, pero está padre, qué bueno, y agradezco mucho esa parte, ¿no, Arturo? Claro,
Esa es una forma de participación. También eso cuenta en la vida democrática de un país. Pero yo insisto, ya lo hemos dicho aquí, no solo que nos vean, en mi caso, y creo que es el caso tuyo, no somos reacios a la crítica, no nos irrita. No solo veannos, participen, digan si estamos bien, si estamos mal, den su opinión, de eso se trata. El otro día comentamos aquí que hubo quien nos insultó Sí. hasta que quiso, ¿no? Nos dijo... Sí. Pero nos repartimos la mentada de madre entre todos. Así es. Y ya en montón nos toca un pedacito, y ¿no? nos tiró lodo y todo lo que quiso. Pero bueno, de eso, yo insisto, de eso se trata. A ver, porque ¿cuál es el riesgo que estamos viviendo? Que el presidente quiera imponer el pensamiento único, solamente lo que él diga, como los países totalitarios de dictadores. Y eso no lo debemos de permitir. Entonces les agradecemos mucho que participen, pero también los invitamos a que participen activamente. Así es, sin duda. Oye, se les está haciendo bolas el engrudo. Vale, muy bien. No pueden acabar de ver la elección de candidatos a diputadas y a diputados. Si no es Chana, es Juana. Si no es por el tema de equidad de género, es porque se les rompió un grupo, porque se les salió del carril esto. Digo, pensando en Jalapa, ¿no? Ya todo estaba enfilado a que otra vez Villalpando fuese a la candidatura a la Diputación Federal. Después sale que siempre no, que van a Miriam Ferráez. En Jalapa no se acaba tampoco de definir. No hablo solamente de Morena y sus aliados, sino hablo también de la oposición, ¿no? Trabajando PRI, PAN, PRD en estas circunstancias. Yo creo que sobre todo a la oposición no le va a ayudar mucho el tema. Tienen que tener cuidado porque hoy, tú lo sabes, en campaña, no diría un día de campaña, una hora de campaña es una hora de campaña, sobre todo con los tiempos que tenemos tan cortos, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, ellos en Morena traen un discurso, un solo discurso. De odio. No, ellos la campaña la van a hacer solamente hablando de los programas sociales del presidente. Eso es, y de ahí nadie se puede salir de ese libreto. Qué terror. Para mí es una estrategia equivocada. No solo hay eso, hay muchas otras cosas de las que hablar. Ellos todos se van a centrar en eso. Dos, allá ellos. Se quejan, varios aspirantes han hablado conmigo, que ya están plenamente advertidos que no les van a dar un solo quinto para hacer campaña y les dicen cuélgate de los programas del presidente. Eso va a ayudar mucho a la oposición, abusados. Pero hablamos porque hablamos de los candidatos de Morena, en el caso de Jalapa, son porque los únicos que han hecho público sus nombres y sus decisiones. Entonces, en efecto, originalmente estaba postulado el ex rector Rafael Hernández Villalpando, ex alcalde de Jalapa, y hubo protestas de inmediato que ahí acertaron. Porque en efecto, ¿cuándo se ha parado aquí este señor en 6 años? Ya iba por tercera vez para 9. A ver, pero ¿es real o no es real? Porque parecería como que era un comunicado oficial de que no estaban completamente seguros si era Villalpando. Luego dijeron que era una fake news. ¿Qué fue? Sí, pero ¿qué se sabes? filtró la modificación que hicieron ellos de Morena. Entonces, ¿quién va en la federal? Ana Miriam Ferráez. ¿Pero ya es un hecho? Ya es un hecho, pero yo doy, es opinión personal mía. Y mis hijos, que son ya lógicamente grandes, también se dedican a muchas de estas actividades, me dicen, oye, pero no digas eso porque son nuestros amigos o nos tratan bien o se van a molestar. Y sí, yo respeto mucho a las familias Ferráez que tienen medios de comunicación, son unos verdaderos, no quiero usar una palabra, bueno, tienen mucho poder en la radio.
Y ella, Ana Miriam Ferráez, es parte de esa familia y participa también. Pero en mi opinión muy personal, quitaron a Rafael Hernández Villalpando y pusieron a Ana Miriam Ferráez. Es decir, salieron de Guatemala y entraron a Guatepeor. Para mí, mi opinión muy personal es que va a perder. Van a perder. Llevan enfrente a un joven, a Américo Zúñiga, que, como ya vio las cosas, pues yo uso el adjetivo, el verbo, ya se envalentonó, porque ya vio que le están poniendo la mesa para que él se sirva a su gusto. Mañana tiene incluso un desayuno, me invitaron a mí, por eso lo sé, un montón, un chorro de periodistas, columnistas, reporteros, comentaristas de radio, se reúnen con él, lo invitaron. Es decir, ya lo ven con todas las posibilidades de que gane. No podemos adelantar nada, pero creo que Morena se equivocó. ¿Sabes? Te digo algo que me parece interesante ya que hablas de Américo. Me parece que incluso tanto Américo como Pepe Yunes traen una B de victoria en la frente, transmiten, se ven seguros. Y en la vida, como decía mi mamá y mi abuela, para ser hay que creer o algo así. Es decir, te la tienes que creer. Y lo que estás diciendo es muy cierto. Ya se la creyeron, me parece bien porque se transmite. Y entonces eso lo contagias, ¿no? Y ese binomio entre Pepe y Américo me parece que es muy acertado. Perdón Arturo, había quienes hace algunos par de años me dicen, no, Américo no salió tan bien parado, la gente no está contento. Yo percibo y veo y hoy escucho completamente lo contrario. Yo veo a las personas que lo recuerdan de una muy buena manera, que Américo ha madurado de una manera también muy importante. Creo, y se lo dije alguna vez, que verdaderamente es un político, como lo es Pepe, ¿no? Es decir, obviamente Pepe trae más tablas, pero yo veo a Américo cada vez más sólido, más firme, y creo que tienen el triunfo muy, muy cercano. Si no se desvían y si actúan de una manera correcta y como ellos lo saben hacer, intensa. En Jalapa hizo mucha obra. No se le puede negar. Hay muchísima obra que él hizo. Él logró incluso que la iniciativa privada participara. Y el ayuntamiento ponía su maquinaria, los vecinos daban una pequeña aportación para comprar material, los empresarios le entraban con el resto lo que faltara. Y logró comunicar eso. Y en efecto ha madurado. Pero hay algo que le veo a Pepe y que le veo a Américo. Creo que les enseñó el tiempo, las derrotas, porque han perdido y es lo que más enseña. No están en plan triunfalista y quien quiera que hable con ellos, no les van a decir ellos que van a ganar. Están muy cuidadosos, muy bien. Al contrario, dicen, no, está muy difícil esto, todo. Pero ellos, uno se da cuenta que sí, o sabe uno, que en el fondo sí, se dan cuenta que tienen toda la oportunidad de salir con éxito y tal vez lo van a lograr. No quieren andar como los hacen otros, de que ya ganamos, sus encuestas casi están al 100%. No, ellos se la llevan tranquilitos. Y creo que van a dar una sorpresa. Soy de los que lo creen. Sin lugar a duda, veo cada vez a más personas, a más grupos. Hoy desayuné con un grupo de deportistas por otro tema, pero hombres maduros y hombres del deporte jóvenes, y los veo todos muy echados para adelante,
y ya abriéndose, que eso es importante. A los que veo un poquito ahí, ya lo platicaremos la próxima semana, como que le van pero no le van, no tengan miedo. A los amigos empresarios, defínanse, tienen que marcar una línea, porque están jugando a dos bandas y no se puede. O estás con melón o con sandía, pero no puedes estar jugando, pero sabes, tienen mucho miedo. Miedo de la represión que todavía puede el gobierno actual hacer en contra de ellos a través de diferentes formatos que conocemos muy bien y están muy temerosos. Ya hoy el tema no es de que si no les van a dar un contrato, no les van a dar una obra. Eso casi que ya ni lo hicieron, los han lastimado mucho. Todas las obras se las repartieron entre 3, 4 personas y sabemos perfectamente de quién hablamos en este gobierno. Ya no hay lana, ya no hay obras, ya es tiempo de salir. Yo lo digo de verdad, defínanse, no tengan miedo, cabrones, hay que dar la cara. Fíjese que él, Mauricio Cuevas, se habla de tú, con la gente del dinero, de las empresas, del poder. Yo no. Mentiría si dijera que yo... Oye, no, a mí ni me pelan, ni me invitan a sus reuniones muy exclusivas, a sus cenas, a sus comidas, a sus ayunos. Pero en parte se entiende, porque ellos cuidan sus capitales, sus intereses. En parte se entiende. Pero, en efecto, como ciudadanos, con sus familias, deben de pensar, ir un poquito más allá. No le llamaría yo egoístas o mezquinos, no. Están cuidando su dinerito. Bueno, está bien. Pero, por ejemplo, a ver lo que tú dices, no hay obras. ¿A poco prueban que de repente el presidente elimina todas las constructoras y les otorga el mantenimiento de las carreteras del país al ejército? Sí. Pues ¿cómo? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No se sienten que los están ofendiendo, que están lastimando, atacando sus intereses, que esto tiene que dar para todo. No solo licitan, asignan obras a sus cuates, no a ustedes. Casi el 90% de obras públicas las han asignado en forma directa. Y ahora se las dan al ejército. Y ustedes muy contentos, ¿no? Pero ustedes saben si van a votar o no. En efecto, Mauricio tiene razón. Como compañeros de ustedes, o que los conoce, o que los está invitando a que se decidan más allá. Y de eso se trata, no solo para ustedes, sino para todos los mexicanos. Tenemos que pensar en el bien común y en el bien del país y de Veracruz. Sin lugar a duda, y esto es un momento fundamental, es un momento, siempre decimos es histórico, sí, claro, la historia se va escribiendo en el camino, pero este es un momento crucial, después ya no hay nada, de verdad. Imagínate, señores empresarios, me voy a atrever a una cosa que, si no se deciden, miren, ya apareció el esposo de la señora Rocío Nale, ya ofreciendo apoyos, sí, todavía no gana la elección y el señor ya anda ofreciendo. Imagínense si se vincula como en Dos Bocas, le va a quitar todas las obras. Se las van a asignar a ellos todos, a sus compadres, a sus amigos, a sus cuates de Coatzacoalcos. Pero allá ustedes. Es un tema para pensarlo muy bien. Y yo no me quiero ir sin antes decirte felicidades, amigo, a ti y a varios amigos todos, por este reconocimiento que los envidiosos dicen que es un papel. No, señor, es un reconocimiento que hicieron a muchos amigos comunicadores. Yo no sabía que te lo habían dado también a ti. Y me dio muchísimo gusto porque de quienes nos ayudan a hacer este esfuerzo de comunicación en NB, debe haber 5 o 6 personas de los 12 o no sé, más o menos, que les dieron un reconocimiento en el Senado de la República la semana pasada. Me da muchísimo gusto porque verdaderamente
se lo merecen, les dieron un pergamino muy bonito, entiendo, una medalla de plata y algo más, no sé, algo vi en las fotos, ¿no? Pero qué gusto, qué alegría y sobre todo, te lo digo y te lo repetiré siempre, qué honor poder estar sentado junto a ti, de verdad. Quiero aprovechar este espacio que tú haces mencionar esto, que lo que yo puse en Facebook con motivo, yo lo comenté después, ya muchos días después, que si hay un mérito por ese reconocimiento, eso es de ustedes. Nosotros nos debemos a quienes nos leen, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Sin ustedes no seríamos nada, tenemos que ser humildes y reconocerlos. Entonces, ese reconocimiento lo comparto con ustedes. Pues qué padre, de verdad, felicidades a los demás que lo recibieron. No quiero decir quiénes porque me puedo omitir, entonces ustedes saben quiénes son. Por lo pronto, mi querido Arturo, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, mi querido Arturo. Cuídense todos. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.